Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro tutorial más aquí en mi canal de Rot Studio. En este tutorial revisaremos este remake de la canción Reflection de Rafael Cerato y Pavel Petrov. Ahora escuchemos el resultado final. Fue un poco complicado conseguir samples parecidos a la referencia, pero tenía en claro lo que tenía que buscar, y era la de diseñar unos drums con un balance entre dark disco e indie dance. Escuchemos los drums del track de referencia. El kick lo encontré en este pack de sample, aunque debo admitir que la textura y el carácter no es exactamente igual, pero tiene el tono y el golpe muy parecido a la referencia. Como primer efecto de audio, comienzo por el ecualizador, recortando con filtro de tipo low pass filter las frecuencias agudas y reduciendo menos 2.11 decibeles alrededor de las frecuencias 180 Hz. Esto con el objetivo de hacer un poquito más redondo mi kick. Con el compresor trato de aplastar un poco más la señal para obtener un sonido más sólido. Y por último, con el efecto de audio externo Torque, añade más fuerza en las frecuencias subgraves. Obvio, esa fuerza añadida al kick debería ser igual a la misma fuerza del kick de la referencia. También noté en el track de referencia un shaker, así que encontré este que se parecía mucho. Recordemos el punto inicial acerca del balance entre dark disco e indie dance. En el siguiente sample elegí este hi-hat, con un estilo más disco. En el siguiente canal añadí otros hi-hat. En este caso agregué el efecto nativo vocoder para imprimir un poco de esa textura de ruido o noise a mis hi-hats. Las siguientes dos pistas de audio se tratan de snare sample, las dos con una esencia más disco. Por último, coloqué un tom sample de la máquina TR-707 con reverb.
Ahora les voy a enseñar mi cadena de los efectos de mi grupo de los drums. El procesar este grupo me ayuda a adaptar mis drums a la mezcla de esta producción. Comienzo por el Glue Compressor, que es una emulación de la SSL Bus Compresor. Con este compresor busco unir más mis instrumentos de este grupo. Detecté una frecuencia media baja que no me agradaba en la mezcla, ya que estorbaba con otros instrumentos. Así que decidí reducir menos 2.11 decibeles alrededor de los 235 Hz. Por último, aumenté un poco más los brillos de mi ecualizador. Con el Multiband Dynamic realicé una compresión independiente por cada rango de frecuencias. Me gusta mucho trabajar la compresión por frecuencias separadas. De esta manera tengo mayor control de lo que necesito. Y por último, con este ecualizador lo que hago es la función de recorte automatizada en ciertas partes de la producción. Para el diseño de sonido del synth bass al estilo del track de Reflection de Serato y Petrop es muy sencillo. Usé el Omnisphere para sintetizar este sonido. Lo primero que hice fue elegir un oscilador Sawtooth o diente de sierra. Activo la herramienta de armonía, en la cual tengo dos voces más, con el mismo oscilador. Cada uno hago una manipulación en el paneo, transpose y detune. En el paneo, uno lo dejo al extremo izquierdo y el segundo en el extremo derecho. En el transpose los dos van a tener una octava arriba o dos semitonos arriba. Y por último el detune yo lo manipulo detalladamente o muy minuciosamente, uno a la izquierda y otro a la derecha. Después activo el arpegiador y vamos a activar el filtro. Voy a abrir el cutoff y lo iré cerrando para que escuchen el cambio. Recuerden dejar la misma configuración en el envelope del filtro. En los efectos de audio comienzo por el efecto de audio nativo AMP en el modo bass. Con el Glue Compressor genero un poco más de presión a la dinámica de mi bass. Con el ecualizador reduzco un poco más las frecuencias graves. Con el efecto chorus busco hacer que mi synth bass sea un poco más envolvente. Y por último, este ecualizador solo está automatizado en el nodo 1 para el recorte de las frecuencias graves. Pongamos atención a un sintetizador que se encuentra en esta parte. Con el Omnisphere, primero seleccionamos un oscilador de tipo Sawtooth. Activamos la herramienta de armonía, donde tenemos dos voces más del mismo oscilador, pero cambiamos los parámetros del paneo y un poco del detune. En el apartado main podemos asignar en solo el sintetizador, además de activar el parámetro glide. Las últimas dos cosas por hacer es automatizar estos dos parámetros. El primero es automatizar el parámetro cutoff y el segundo el parámetro glide. Si vemos en el editor del clip MIDI nos daremos cuenta que las notas generan una intersección de una nota a otra. Esto sirve para poder hacer este efecto de arrastre. Ahora toca activar los efectos de audio. Tenemos un ecualizador, amplificador, overdrive, chorus y el efecto gratuito de Valhalla Supermassive. En el minuto 1:14 podemos escuchar el siguiente sintetizador. La verdad es que es muy sencillo sintetizar este sonido, solo requerimos de dos osciladores Sawtooth. En esta ocasión opté por usar el Wavetable. El primer oscilador, Sawtooth, solo manipulo la forma del parámetro Warp a 12%. En el segundo oscilador Sawtooth manipulo el Pulse Width a menos 39%, además de modificar el semi a 19 semitonos. Ahora pasemos a los efectos de audio, en donde comienzo por un ecualizador. Con este ecualizador realizo un corte de High Pass Filter para quitar peso a las frecuencias graves. Y por último, el autofilter automatizo el parámetro Frequency para generar el siguiente efecto.
Llegamos al final de este video tutorial. Recuerden que pueden bajar este Ableton Project en las plataformas de Patreon y Gumroad. Sin más que decir, nos vemos en el próximo video.